Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con nuestro campo innovador, directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge y amigos de Conexión B. El próximo 26 de febrero se conmemoran 78 años de la creación del decreto de la Comisión del Papaloapan, extinta desde 1987. Lo importante es que sus obras de este gran proyecto integral de desarrollo siguen vigentes en beneficio de las futuras generaciones de mexicanos. Así que esta tarde y parte de estos trabajos que hizo la Comisión del Papaloapan también involucró el tema agropecuario. Pero hay algo bien interesante y que pues no podemos dejar pasar. Y esta tarde vamos a comentarles que precisamente antes de que se comenzara la investigación agrícola formal a través de un organismo pues dedicado específicamente para esto, la Comisión del Papaloapan hizo el inicio, por decirlo así, de las primeras granjas experimentales agrícolas que se establecieron exclusivamente en las zonas tropicales entre Veracruz y Oaxaca a finales de la década de los 40. Estamos hablando del 48 al 52. Y como una de estas acciones dieron origen a procesos de investigación de estos cultivos que se sembraban en esta época y en la cuenca, principalmente aquí en las zonas tropicales, pero también hubo introducción de nuevas alternativas agrícolas que de alguna manera podían potencializar el desarrollo agrosocial y agroindustrial de la cuenca del Papaloapan que hoy disfrutamos. Corría el año de 1949 cuando la superficie agropecuaria era de 358,000 hectáreas, que correspondía a la parte de Puebla, de Veracruz y Oaxaca, que es donde está ubicada esta cuenca hidrológica del Papaloapan, y en ese entonces se producía el 25% de la caña de azúcar y el 80% de la piña que consumía México, entre otros cultivos, pero también pastaban 600,000 cabezas de ganado en las praderas. En este territorio, pues habitaba 1,108,000 personas, de acuerdo al censo de esa época, de 1949. La gran mayoría de la población estaba en condiciones precarias de pobreza, lo que hoy llamamos marginación. Y bueno, el 84% de los pobladores del Papaloapan se dedicaban a actividades agropecuarias, pero los rendimientos de su cultivo y la producción de leche y carne de la ganadería era muy baja. La Comisión del Papaloapan, en su gran objetivo de masificar los beneficios de la población, a partir de 1947 designó un grupo de agrónomos y un equipo interdisciplinario de profesionistas de otras áreas para abrir nuevas tierras al cultivo, pero primero tenía que experimentar, por eso se establecieron las primeras granjas, para ver la posibilidad de adaptación a nuevos cultivos y potencializar los que ya había y también con obras de irrigación para mejorar la productividad. Lo que vamos a comentarles ocurrió durante el periodo de 1947 a 1951. Y una de las primeras acciones agrícolas fue la construcción de estas granjas experimentales que se ubican en La Granja y Rincón Pacheco, en lo que corresponde hoy en día al municipio de Tres Valles, Veracruz. Otra granja experimental fue en la Isleta, hoy cerca de Tustepet. Los primeros trabajos agronómicos se concretaron en variedades de algodón, porque si no sabían ustedes, gran parte del territorio veracruzano y oaxaqueño se sembraba algodón. También estaba el ajonjolí, de donde se obtenía pues, grandes beneficios para la industria aceitera que estaba estacionada por la zona de Córdoba. Arroz igual, plátano, que abastecía prácticamente todo el país de plátano y también exportaban de maíz, frijol y otros frutales, así como plantas medicinales de importancia farmacéutica como el barbasco. Con respecto a la introducción de cultivos exóticos, podrían sonarles extraños, pero en los nombres de estos vegetales era el kenaf o rosella, que podía ser utilizado o es utilizado para fabricar sacos e hilos
y otra especie llamada ramio para producir fibras finas de calidad superior al algodón, y eso se estuvo probando en esas épocas. La comisión del Papaloapan tuvo que ver mucho con lo que hoy es el INIFAP, y en 1950 la Oficina de Estudios Especiales comisionó al principal investigador de maíz de esa época a La Granja, a este centro experimental inicial de la Comisión del Papaloapan, para reforzar los trabajos de mejoramiento genético del maíz, dando como resultado la primera variedad de maíz llamada Papaloapan 1 a partir de la raza de maíz nativa tuspeño, para que se sembrara en la cuenca baja del Papaloapan y sur de Veracruz. Para el campo Cotazla, el Departamento de Desarrollo Rural de la Comisión del Papaloapan fue la puerta para que miles de productores utilizaran las semillas mejoradas de maíz, frijol, arroz y de pastos generados por la investigación, y todo su personal técnico se actualizaba continuamente en cultivos tropicales en el campo Cotazla. El efecto en el fomento a los cultivos a partir de las primeras acciones de la Comisión del Papaloapan en el sector agropecuario fue el siguiente. De las 560,000 hectáreas de cultivos frutales, de caña, café y hule en toda la cuenca del Papaloapan en 1948, para 1980 pasaron a 1,300,000 hectáreas, lo que significó el 132% más de superficie agrícola. Obviamente, para alcanzar estas metas fue necesario que un gran grupo de agrónomos de la Comisión del Papaloapan, junto con todo su personal de apoyo, proporcionaran asistencia técnica a los agricultores y ganaderos de estas localidades asentadas en toda la cuenca y en los nuevos poblados habitados por familias que tuvieron que ser desalojadas por los embalses de las presas Temazcal y Cerro de Oro, situación de gran tristeza que se vivió y que queda en la memoria. Las acciones de fomento a los cultivos y ganadería coordinadas por la Comisión del Papaloapan en vinculación con las demás instituciones del sector que se fueron creando, llevó a que durante las décadas de los 60 a los 80 se diera el paso al gran desarrollo agroindustrial, al construirse agroindustrias como la de papel, con el establecimiento de plantaciones forestales, ingenios azucareros, complejos frutícolas, frigoríficos y molinos de arroz, entre otras, que siguen funcionando con la intervención del sector privado. Y otro tema de gran importancia vital fue la acción de la irrigación. La Comisión del Papaloapan en 1957 construyó el distrito de riego 082 Río Blanco con el agua del río del mismo nombre. La parte inicial de esta obra de irrigación se ubica en la presa derivadora Camelco, en el municipio de Cotazla. A partir de ahí se construyeron una red de 300 kilómetros entre canales, drenes, caminos y otras obras accesorias que proporcionan agua para irrigar 14,000 hectáreas para que los agricultores y ganaderos usuarios de Piedras Negras de Tlariscoyan y Joachín de Tierra Blanca en Veracruz tuvieran esa gran oportunidad de continuar trabajando la producción agrícola. Después de 68 años de esta obra de irrigación, que está ubicada como el Distrito de Riego 082, sigue vigente, regando 12,000 hectáreas por año, generando producción de caña de azúcar, pastos para el caso de la ganadería y otros alimentos agropecuarios. Además, se hicieron obras en otros lugares, como el caso de la presa Michapán en Acayuca, en el sur de Veracruz, la presa Quiotepec en la Cañada Oaxaqueña, y la apertura de sistemas de irrigación en los valles de Esperanza y Palmar de Bravo en Puebla, que continúan siendo operados por usuarios de riego. Algo bien importante que ocurrió en las zonas altas del Papaloapan, estamos hablando de la zona de Puebla y la Mixteca oaxaqueña, fue la conservación de suelos precisamente para evitar que todo ese suelo viniera a parar a las zonas bajas del Papaloapan. Para 1985 se hicieron obras que abarcaron 82,000 hectáreas, utilizando diques para control de asolves y prácticas agronómicas en terrenos de cultivo en las zonas del Alta Mixteca, Sierra Juárez, Sierra Mije, el Río Salado, Sierra de Huautla, Cañón de Santo Domingo, Cañada Oaxaqueña
y una importante zona de Puebla cercana a Tehuacán. Y todo esto fue posible con el trabajo de profesionales del agro, ingenieros civiles, sociólogos, químicos, agrícolas, que cimentaron y dieron continuidad al desarrollo agrosocial y económico de la cuenca del Papaloapan. A 78 años de la creación de esta Comisión del Papaloapan, organismo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, dejó grabada su huella para el beneficio de las futuras generaciones de mexicanos en el ámbito agropecuario. Y lo quería comentar porque precisamente el 26 de febrero se realiza pues una serie de actividades que van a conmemorar precisamente este decreto de la Comisión del Papaloapan. Pues esto es lo que teníamos para el día de hoy y pues muchas gracias Jorge y a seguir fortaleciendo la amistad este día y la mariposa continúa volando por el Papaloapan. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vamos al fin de semana. Vamos a estar con ustedes el próximo lunes, aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.